En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo. ¿Qué tal hemos pasado el día? Ahora, conforme nos vamos recogiendo al anochecer, algunos volvéis del trabajo, otros dejáis ya las tareas y estáis cansados porque os han tenido con los trabajos de la universidad o del instituto o del colegio. Igual simplemente has estado haciendo lo que cada día toca, pues preparar la comida, dejarlo todo limpio, has estado hablando con las personas a las que quieres y bueno, a esta situación le estamos llamando confinamiento. Sería muy bueno que al comienzo del día pudiéramos leer el Evangelio del día y de hecho incluso también si ya vas cogiéndole el tranquillo, pues ir leyendo todas las lecturas. Yo os recomendé en su día una publicación que se ofreció gratuitamente durante el mes de marzo debido a esta situación de falta de libertad de movimiento que tenemos en España. Esa revista se llama Magnificat y no sé si esa publicación va a hacer lo mismo para el mes de abril, no tengo ni idea, pero si queréis revisar las lecturas del día y rezar con ellas, yo creo que hay una aplicación, os lo pondré abajo de nuevo, que se llama ePrex, que es gratuita y tengas el soporte digital que tengas, puedes echarle un vistazo. Además, pues simplemente yo te recomendaría que tuvieras una Biblia, ¿verdad? Suelo utilizar la Biblia joven, pero también puedes utilizar cualquier otra la que te haya aparecido en casa. ¿Y qué haces con ella? Pues con ella aprendes a buscar las citas. Hoy tenemos el capítulo de Juan 8. Pues merece la pena cogerlo en papel, aunque en digital tú puedes asegurarte de que estas son las lecturas propuestas, tú te lo coges en papel y no es exactamente lo mismo. Aparecen comentarios, referencias, de modo que puedo ir a leer algo parecido en otros puntos de San Juan y a veces me hace referencias al Antiguo Testamento. Hay un montón de ayudas cuando estás trabajando en papel, aparte del propio papel, que yo creo que nos ayuda muchísimo porque somos un misterio encarnado, como lo es Cristo, entonces no es cualquier cosa el tocar o no. Es algo análogo, el ejemplo sería esas conversaciones que estás teniendo con personas a las que quieres mucho, son conversaciones reales, en tiempo real, pero en el momento en el que cuelgas ya no están ahí de la misma manera, ¿verdad? No os estáis comunicando igual, pues ni es lo mismo que estarse dando un abrazo. Bueno, pues comunicarse en tiempo real con alguien se nos hace mucho más accesible, mucho más fácil, a través de los soportes, vamos a decir, más materiales. Nos ayuda a personalizar la fe. Parece muy tonto, pero es así. Y después de esta larguísima introducción, voy a leer las dos primeras acepciones de la palabra confinamiento. Primera, de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, acción y efecto de confinar. Vale, me quedo igual. Vamos a la segunda a ver si hay un poco más de suerte. Seguir intentando, ¿no? Voy a tener suerte. Clic. Pena por la que se obliga al condenado a vivir temporalmente en un lugar distinto del de su domicilio. ¿Estamos en confinamiento todos? ¿Estamos cumpliendo una pena fuera de nuestro domicilio? Bueno, puedes decir, no, esto no es ninguna pena, nosotros estamos en casa o nos ha pillado esto fuera de nuestro propio hogar, pero yo no estoy cumpliendo ninguna condena, de hecho estoy siendo responsable y estoy intentando quedarme allí donde me toca para pasar esta cuarentena y proteger a los demás y protegerme yo también. La cuarentena nos ayuda, esta cuarentesma, que ya está a punto de terminar, nos ayuda un poco también a abrir los ojos y a descubrir cosas como que, al parecer, igual sí, de la manera más real e imaginable, estamos en un confinamiento. Y me voy a explicar con el Evangelio de hoy, que vamos a leer, y como os he dicho está en Juan 8:31. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos:
que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis de verdad discípulos míos. Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le replicaron: somos linaje de Abraham, y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les contestó: en verdad os digo, todo el que comete pecado es esclavo. El esclavo no se queda en casa para siempre. El Hijo se queda para siempre, y si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Ya sé que sois linaje de Abraham, sin embargo tratáis de matarme, porque mi palabra no cala en vosotros. Yo hablo de lo que he visto junto a mi Padre, pero vosotros hacéis lo que le habéis oído a vuestro padre. Ellos replicaron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fuerais hijos de Abraham, haríais lo que hizo Abraham. Sin embargo, tratáis de matarme a mí, que os he hablado de la verdad, que le escuché a Dios, y eso no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis lo que hace vuestro padre. Le replicaron: nosotros no somos hijos de prostitución, tenemos un solo Padre, Dios. Jesús les contestó: si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y he venido, pues no he venido por mi cuenta, sino que Él me envió. Recuerdo que cuando estábamos en clase de textos joánicos, algún compañero del seminario se ponía muy nervioso con San Juan, porque San Juan es como esas aves, ¿verdad? No me gusta comparar a San Juan con un buitre, de modo que vamos a imaginarnos a un halcón o un águila, ¿verdad? Que es la que ve mejor, ve a 1 kilómetro, es capaz de ver un ratón. Va dando vueltas y parece que siempre está diciendo lo mismo, y que constantemente estás recuperando el camino andado y que estás en bucle. En realidad, conforme vas siguiendo a Juan o caminando con él en este conocimiento de las Escrituras, te das cuenta de que no se trata de un ciclo cerrado, sino que constantemente va dejando que entre el amor concretísimo de Dios. De modo que cuando entra el amor entra algo nuevo y se va dilatando. Juan vuelve sobre los conceptos luz, vida, palabra, verdad, libertad, conocer, pero conforme vamos avanzando con él en este camino hacia Jerusalén, vamos dejando que, como dice Jesús, cale esa palabra en nosotros, cada vez tiene más sentido, y es como los chistes que contáis en familia o con los amigos, que la 5ª vez que los cuentas son más graciosos que la primera. De hecho, hay muchos chistes malos que son divertidísimos, ¿verdad?, cuando se repiten una y otra vez. En este caso no es aburrir y por repetición que se te quede todo como si fuera para un examen final, sino que las palabras van tomando vida y van convirtiéndose todo como en ramas que se abren, y de repente te encuentras ante una riqueza gigante, te encuentras ante un ecosistema entero, rodeado de santos, rodeado de personas que fallan, rodeados de personas que quieren creer en Jesús, rodeado de personas que vuelven a la vida. En el Evangelio de Juan solo se producen 7 milagros, pero son 7 adquisiciones cada vez mayores acerca de lo que Jesús va a hacer en el misterio pascual y que estamos a punto de celebrar en Semana Santa. Lo que he dicho no es poesía, es un camino de liberación. Y es que a veces me parece que igual estamos saturándonos demasiado de mensajes y al final no leemos ninguno. Es mejor, yo creo, que seleccionemos bien, que le pidamos al Espíritu Santo y que le pidamos a la Virgen María, que es nuestra maestra, que le pidamos que realmente ella nos indique el camino indicado en estos días para nosotros, el camino adecuado para conocer a su Hijo. Y conocerlo es alegrarse de haberle conocido. Y alegrarse de haberle conocido es tener más sed de Él y más ganas de estar con Él, y es por tanto seguirle.
pero para seguirle, como veíamos hace pocos días, hay que atreverse a seguirle porque Él va disparado como un misil a Jerusalén a entregar la vida por ti y por mí, por la humanidad. Yo creo que hay que intentar preguntarse hoy si estoy perdiendo el tiempo o ya he detectado aquellas cosas que más bien me hacen, es decir, las mejores para mí, y en ellas pues voy perseverando, voy creciendo. Jesús dice estas palabras en esa última semana antes de entregar la vida en la cruz. Él ya ha entrado en Jerusalén y lo que vamos a celebrar este domingo, el Domingo de Ramos, ya se ha producido y ahora acuden muchas personas a escucharle y otras a ponerle a prueba y otros están conspirando y ya todo se está concentrando hasta que lleguemos a algo tan concentrado como la punta de una aguja que va a ser pues ese momento en el cual Jesús dice: haced esto en conmemoración mía. En ese momento Jesús va a dar un paso, ya lo ha preparado todo, y en ese momento, cuando ya has preparado todo, se trata de servir la comida, y la comida es Él, y la comida era Él. Bueno, lo primero que quiero decir acerca de San Juan es que expresa algunos aspectos del Evangelio que los otros evangelistas o lo hacen muy de pasada o aparentemente no lo mencionan. Pero igual que una moneda, lo que hace Juan es complementar lo que los otros evangelios acaso insinúan o lo presentan de otra manera, es el mismo misterio. Como Juan tiene algunas de las frases más incómodas, por ejemplo, cuando Jesús dice de sí: yo he salido del Padre, como todo el Evangelio de San Juan es un testimonio y una invitación a que seamos testigos, es decir, que no solo veamos pasivamente, sino que asimilemos, ¿verdad? Dejemos que cale lo que estamos viendo, lo que hemos tocado, lo que hemos escuchado, lo que estamos palpando, lo que nos hemos zampado y comunicarlo. Porque un testigo que se queda callado, ¿verdad? Hay muchas películas acerca de testigos falsos, acerca de testigos que no se atreven a decir la verdad, acerca de testigos manipulados. Qué importante es que nos encontremos con testigos verídicos, y Juan lo es, y nos enseña a serlo. La invitación es a que no pensemos que San Juan, por el hecho de utilizar un lenguaje como que muy enrevesado, como que muy poético, con pocas palabras va tejiendo, podemos llegar a pensar: es que Juan es un motivado. Juan es un motivado. Y cuando le pones a alguien el San Benito de aquí tienes un motivado, entonces tienes una excusa para no leerlo. Cuando realmente necesitas, para entender de verdad lo que está pasando en la última cena o en la entrada de Jesús en Jerusalén, para entender de verdad lo que Dios va a hacer en la cruz, necesitas estar con Juan también. Tienes que aprovechar todos los recursos. Lo primero es que Juan no es un motivado, sino un privilegiado. El privilegio en el mundo consiste en tener yo comida y vosotros no. Pero el privilegio para un cristiano es al revés. Yo sé dónde hay comida, voy a mendigarla y enseño a otros mendigos dónde hay pan. Él reposa la cabeza en el pecho de Jesús, que a su vez está siempre en el seno del Padre. Y este misterio de comunión le comunica maravillas que ahora nos ofrece. Te puede parecer un motivado, pero igual es solo simplemente porque no quieres aceptar las palabras más duras de Jesús. El que no coma mi carne, el que no beba realmente mi sangre, no tiene vida en él. O tantas otras cosas por las cuales reclama para sí no solo ser bueno o tener atributos de Dios, sino ser el mismísimo Dios y el Hijo del Padre. Manteneos pues en mi palabra, te dice Jesús. Y como vas entendiendo que Juan se la está jugando y que Juan corre el riesgo de que le llames motivado o espiritualista o lo que quieras, porque a cambio quien lo pille va a pillar muchas cosas, va a entenderlas y se va a llenar de alegría, pues cuando por fin escuchas a través del evangelista Juan que Jesús te dice: manteneos en mi palabra como iglesia, manteneos por favor en mi palabra, pues tú haces todo lo posible no solo por mantener el equilibrio, sino por mantenerte
firme, en vela, rezando, abriéndote a los lugares donde hay paz, eligiendo bien, manteneos en mi palabra. No hace falta hacer muchas cosas, sino unas pocas, pero muy bien. Y estas son siempre la voluntad de Dios para nosotros. No muchas voluntades, muchos deseos, muchos caprichos, sino introducirse a saco de lleno en el gran deseo de Dios y por tanto llenarse de una gran esperanza y no de pequeñitas esperanzas como ¿cuándo saldré de casa? ¿Quedarán fresas en la tienda? ¿Cómo me irán los exámenes? Todo esto, y si todo esto que merece la pena en tu vida se pudiera englobar dentro de un gran misterio, dentro de un ecosistema, dentro de un organismo vivo. Bueno, el Evangelio da para mucho. Yo voy a seguir hasta donde queráis. Y hablando de seguir, solo así es como se mantiene la palabra. Manteneos en mi palabra, claro, el problema es que Jesús se mueve. Y como en una conversación, si en una conversación tú te paras, pero tu amigo sigue hablando, hay un momento en el cual tú no te puedes mantener en su palabra ni él en la tuya. Ya no hay conversación. Y con Dios es igual. Os digo, Jesús va a toda pastilla y es fuego. Y es un fuego que se extiende por todas partes y al mismo tiempo nos concentra en lo verdaderamente importante. Es como un fuego inteligentísimo. Y va a toda pastilla y hay que seguirle. Él nos va ayudando y seduciendo intelectualmente y enseñando a pensar y enseñando a hablar. Y pienso, igual San Juan no nos gusta porque San Juan nos obliga a pensar y a buscar la verdad. Y la verdad no es algo estático ahí como un tótem, como una roca, venga, ¡pah!, toma la verdad. Ni siquiera es un arma arrojadiza. La verdad es también la fidelidad de Dios, y Dios es tripersonal y por tanto pues es un Dios vivo, y la verdad está viva, la verdad está viva. Eso no quiere decir que sea caprichosa y que cambie, pero está viva y necesitas seguirle. Jesús se identifica con una verdad que libera, la única. Yo puedo deciros muchas cosas, pero si no son verdad os estaré manipulando. En el caso de que yo hable bien, os estaré manipulando. Y en el caso de que hable mal, no os estaré manipulando, pero sí os estaré aburriendo un montón. En esta vida hay que jugársela por aquello que ves que es verdad. E ir educando la conciencia. Porque ya te adelanto que sí estamos cumpliendo una pena, y que estamos fuera de nuestro hogar. Jesús va a ir a la cruz para prepararnos un sitio, un hogar, una casa. Esa casa es la casa del Padre. A diferencia de estas casas que tienen, ¿verdad?, pues los muros muy, muy estrechos, esa casa se parece muchísimo a las cosas que haces con las personas a las que quieres. Las grandes experiencias que has tenido. ¿Os acordáis que os decía que para rezar ayuda muchísimo situarse en momentos importantes de tu vida? La casa que Jesús nos quiere regalar en realidad pues es pertenecer a una estirpe divina. Él es el Hijo. ¿A qué se parecería? ¿Habéis tenido experiencias que nos abren a nuevas experiencias? Uno de los 3 elementos que estaban dentro en el Sancta Sanctorum, en el Templo de Israel, había 3 elementos dibujados. La palmera, con muchos frutos, la palmera, sí, había palmeras, había serafines, ángeles, había algún tipo de flor, ahora mismo no recuerdo cuál, y había un cuarto elemento. El cuarto elemento era la granada. ¿Por qué? Porque la granada está llena de semillas y es sabrosa, y tú la abres y es pura riqueza y pura fecundidad. Hay experiencias así de fecundas en nuestra vida. Yo recuerdo cuando en 2006, con 26 años, viajé con mi gran amigo Pablo y nos fuimos 2 semanas a Marruecos. No es que lo pasáramos muy bien, es que fue una de las grandes experiencias de nuestra vida. Pero lo que yo más agradezco es que gracias a esa experiencia se nos abrieron muchas más.
Por ejemplo, empecé a hacer fotografía a nivel semiprofesional, empecé a atreverme a salir al extranjero de otra manera, a hablar con las personas de otra manera. Rompí la burbuja en la que estamos aquí en Occidente. Si te agobias en casa, piensa que tienes muchísimas cosas, entre otras, probablemente, aunque algunos nos vais llamando y no es así, pero probablemente pues tengas calefacción, probablemente tengas algo de comida, y además igual no estás solo, sino con algunas personas que te quieren. Pues esta experiencia es muy importante hacerla, y a nosotros es que se nos cayeron todos los esquemas. Yo recuerdo que volví a España y estando en Algeciras, en el puerto de Algeciras, le decía a Pablo, tenemos que ayudarles como sea. Ya sé que tienen otro credo, que creen en... Pero a estas personas hay que ayudarlas, están en una situación de máxima necesidad. ¿Qué estoy intentando decir? Que hay experiencias en la vida que nos abren a muchas otras. Jesús no nos promete un palacio en el cielo, o que el cielo consista en una casa muy grande o muy pequeña, algo parecido a este confinamiento, no. Cuando estás con Él te das cuenta de que aquí andas un poco desterrado, y que cuando estás con Él se producen experiencias que te abren a otras. Te abren a otras. La experiencia del seminario me ha abierto a estar aquí con vosotros. La experiencia de la vida en familia te abre a la aventura de la vida, a buscar tú también desear casarte, porque has visto que no hay mayor bendición que entregarse para siempre a otra persona que consideras tu igual, pero que es un milagro estar con ella y que te quiera. Bueno, en fin, Jesús nos invita a un linaje a participar de un linaje que es un lugar de liberación, un lugar donde reina la verdad, y por tanto pues no es un lugar caprichoso donde lo que era una roca de repente se convierte en pan y ahora de repente en veneno, sino que las cosas son nobles y las personas también son nobles y solo tienen una cara, no te van con doble cara. Bueno, tantas cosas. Hoy os he hecho un San Juan, ¿verdad? En lugar de seguir así un orden muy grande, pues os invito a que en estos días hagamos una experiencia fuerte, intensa, real, de la presencia de Cristo entre nosotros. Los sacramentos son el cielo en la tierra. Ayer me preguntaban, ¿verdad? Que os lo comenté en el vídeo de San Roque, me preguntaban universitarios en una conferencia que hicimos por internet que dónde estaba el Evangelio en todo ese relato de la vocación que les había dicho, y les dije, por todas partes, pero especialmente en los sacramentos. Es que si la misa es de verdad, ella es la experiencia de las experiencias, la experiencia buena y real y verdadera que te abre a otras nuevas. Una última cosa. Es muy importante que nos demos cuenta de que el misterio de Dios ha de encarnarse. De modo que no basta con tener estas ideas en la cabeza, con ir memorizando frases, y entonces te sabes frases del Evangelio, con ir repitiendo de manera casi absurda oraciones verbales, y son muy importantes las oraciones orales, sino en que lo que hago sea de verdad. Algo parecido podemos hacer en esta Semana Santa como la experiencia del buen ladrón, que se encontraba cumpliendo la máxima condena, una condena a muerte. Y él pidió de verdad a Dios que le llevara al paraíso porque reconoció la verdad de aquel hombre que no era solo un hombre, pero que estaba junto a él padeciendo la misma pena. Jesús detecta muy bien si te estás abriendo al don de la fe o no. Entre un montón de personas, de repente Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, pero si estás rodeado de personas que te apretujan, ¿cómo preguntas que quién te ha tocado? Es que Jesús detectaba que una mujer le había tocado con fe. Es un camino de verdad. Bueno, muchísimo ánimo. Y busquemos siempre la verdad, pues esta nos hará libres. No busques una libertad desprovista de verdad, pues a esta le podemos llamar pecado, y pecamos muchas veces por pardillos. No te conformes con medias verdades, no te conformes con las mentiras, no te dejes engañar. Utiliza la cabeza y el corazón y siensa de verdad. El Señor esté con vosotros.
y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Buenas noches.